Hay documentos guardados en monasterios rusos sobre secuestros demoníacos que se remontan al menos al año 1800. Niños que desaparecían sin dejar rastro mientras viajaban entre pueblos, etc. Algunos se salvaron y fueron encontrados días después gracias a la intervención de monjes y santos y a las oraciones de comunidades enteras. Los niños supervivientes informaron de que habían sido raptados por entidades rápidas como el viento y llevados a cabañas en lo profundo de los bosques, donde eran encadenados y alimentados por una especie de brujas. Los que sobrevivieron se negaron a comer. En cualquier caso, estos secuestros fueron físicos y reales, denunciados por pueblos enteros con testigos vivos. Vale la pena mencionar que esas cabañas no fueron encontradas posteriormente por los aldeanos. Aparentemente nunca existieron en la realidad física. Los informes se guardaron en los monasterios y nunca se publicaron. Algunos fueron encontrados y publicados, pero siguen siendo oscuros. Algunas de las historias son más espeluznantes que cualquier película, con chicos que estuvieron bajo control demoníaco durante años, mientras se les daba por muertos y desaparecidos. Fueron obligados a obedecer a entidades demoníacas y a realizar diversas tareas cada día y noche. Pero estoy divagando. El punto es que estas desapariciones de hoy en día podrían ser lo mismo, pasar delante de las narices de todo el mundo y nadie lo sabría. Esto es algo de lo que necesito hablar. Permítanme que me adelante a esto, el inglés no es mi primer idioma, pero lo estudié en la escuela, así que por favor disculpen mis errores. Creo que ha pasado suficiente tiempo desde que sucedió, que puedo hablar con seguridad de esto. Esto tiene lugar en 1994, en Polonia. Yo y varios amigos estábamos haciendo un recorrido por una de las zonas que, debido a la ocupación soviética de hace décadas, está toda cubierta de maleza y abandonada, por lo que estábamos armados con una mezcla de rifles, pistolas y cuchillos. Yo personalmente había traído el mosquete de mi tío. Nos adentramos en el bosque desde el borde de una antigua valla, un par de kilómetros y encontramos un viejo camino asfaltado. Estaba agrietado y erosionado, y los árboles empezaban a crecer a través del lecho de la carretera, pero decidimos seguirlo. Terminaba a unos 7 kilómetros en un gran claro cubierto de hierba y decidimos acampar allí para pasar la noche. Por la mañana nos dimos cuenta de que algo había paseado por el perímetro de nuestro campamento. La hierba estaba doblada y aplastada por donde había caminado. No le dimos mucha importancia y pensamos que era un ciervo. Recogimos las cosas y seguimos adentrándonos en el bosque. Decidimos subir por la ladera de una montaña que podíamos ver desde el claro, poniéndonos por encima de los árboles y lo que podíamos ver. Mientras caminábamos sentí que nos estaban observando. Llegamos a un buen lugar para mirar alrededor y no muy lejos de donde habíamos acampado pudimos ver otro claro, con algún tipo de estructura de hormigón allí. Así que volvimos a caminar y nos dirigimos en esa dirección. En el borde del claro del campamento encontramos otro viejo camino que iba en esa dirección. En el otro claro, el camino que seguíamos se hundía en un corte y conducía a un búnker de hormigón. Tras una breve discusión, decidimos que era demasiado pequeño para hacer lo que habíamos visto desde el monte y continuamos adentrándonos en el claro. La imagen es similar a la del búnker en el que terminaba la segunda carretera, solo que la rampa de bajada era más ancha y con más pendiente. Volviendo a la historia, no caminamos mucho antes de estar en la parte superior de la gran plataforma de hormigón. Había una enorme puerta de 4 vías encima que estaba parcialmente abierta. Tal vez un pie o así. Si estuviera completamente abierta, creo que se podría conducir fácilmente un camión de gran tamaño a través de ella con espacio de sobra. Miramos hacia abajo, pero estaba demasiado oscuro para ver nada, excepto un par de luces parpadeantes en la parte inferior y el reflejo del agua en la parte inferior, la maquinaria y un misil acunado por un montón de maquinaria. Atravesamos un par de rocas, que rebotaron en algunas cosas mientras caían antes de chapotear en el agua del fondo. Nos dirigimos hacia el borde de la plataforma para volver a discutir las cosas. Decidimos que ya que había energía, pero que estaba obviamente abandonado, también podríamos explorar. Así que volvimos a la puerta del búnker que habíamos encontrado. Mis amigos y yo trabajamos en la puerta mientras los demás preparaban las linternas, ya que no estábamos seguros de lo que podíamos esperar en cuanto a la iluminación.
Como no teníamos herramientas, fue más difícil abrirla, pero nos las arreglamos con un par de palos y un tubo que encontramos por ahí. La puerta se abrió con un silbido ya que la presión del aire era diferente dentro que fuera. Al principio pensamos que era una serpiente o algo así y nos echamos atrás. Después de dejar que el aire de dentro y el de fuera se mezclaran, y dejar que la sensación de ser idiotas desapareciera, tiramos de la puerta completamente abierta y miramos dentro. Había una capa de polvo en el interior y había más luces encendidas que en el silo. Las paredes estaban pintadas de un color gris liso, y había una escritura en las paredes del interior. Ninguno de nosotros era bueno con el ruso y nuestra mala traducción fue algo así como Estación de Misiles del Oeste, Conjunto Anticapitalista. Me empujaron a entrar primero porque era el único con un arma semiautomática. El complejo en sí no era realmente grande. Tal vez un poco más grande que un apartamento de 2 habitaciones. Había una habitación con 2 juegos de literas, sin colchones. Pero había armarios de acero sin nada dentro atornillados en el suelo. La habitación de enfrente era una cocina y un comedor. Una pesada mesa de hierro, una estufa eléctrica y sillas plegables, y luego un pasillo hasta una sala de mando con una ventana blindada hacia el propio silo. El zumbido de la electricidad era el más fuerte en la sala de mando. Toda una pared estaba dedicada a un gran panel de control y a un viejo ordenador analógico, como el de Team Fortress 2, que informa al soldado sobre el espía azul en la base. Su monitor era así. Algunas de las bombillas estaban rotas, así que no sé qué habrían indicado. Estaban todos en letras cirílicas de molde y más fáciles de traducir, pero los que estaban poco iluminados eran puertas de silo, obstrucción, en vías. No recuerdo lo que decían los demás. Debajo de la ventana del silo había un reloj que estaba detenido en 2 minutos y 34 segundos con una luz roja al lado, y no había ningún botón de lanzamiento que pudiéramos encontrar. Había otra puerta que no podíamos abrir y mirar más adentro del silo, así que después de hurgar un poco más y buscar algo interesante, salimos y volvimos hacia donde acampamos la noche anterior. Todo el tiempo no pude evitar la sensación de que estábamos siendo observados. Acampamos y nos fuimos a dormir. Hasta el día de hoy no sé si fue un sueño o si realmente sucedió, pero algo estaba acostado sobre mí, y solo me observaba. No había nadie más en el campamento, solo yo. Era pesado y no podía moverme de todos modos. Pero los ojos parecían inteligentes. No sé muy bien por qué. Cuando nos despertamos, el campamento estaba destrozado. Faltaba nuestra comida y los utensilios de cocina que teníamos estaban esparcidos por todas partes, y algo había atravesado el campamento con sus patas clavadas en la tierra. También habían desaparecido 2 de nuestras armas. Un revólver y un rifle de caza. Entre la falta de comida y la tormenta que se avecinaba, decidimos salir a pie ese día. A unos 2 kilómetros de caminata la tormenta se desató y comenzó a llover, como si el mismo cielo estuviera enojado por nuestra invasión. No habíamos preparado el equipaje para la lluvia, así que pronto nos encontramos mojados, hambrientos y cansados. Yo seguía sintiéndome observado. Nuestra caminata fue lenta y agotadora. Llegamos más o menos a donde creíamos que habíamos encontrado el camino y empezamos a salir. Todo parecía diferente, pero había algunas de las marcas de cuchillos que habíamos hecho en los árboles para marcar nuestro paso. A un par de kilómetros de donde esperábamos que estuviera el límite del bosque tropezamos con nuestra comida, bueno, con los contenedores y con algunas verduras. Todo casi apilado y al aire libre, como si lo hubieran dejado para que lo encontráramos. Después de superar el intento de comprenderlo, empezamos a caminar con las armas preparadas. No mucho después de encontrar nuestra comida vimos algo. Parecía un perro o un zorro, pero era demasiado grande. Como un coche pequeño, demasiado largo y el pelaje era plateado de aspecto falso, como una peluca barata. Cuando abrió la boca había demasiados dientes. Nos sonrió. Creo que estaba sonriendo, y simplemente se alejó hacia el bosque. Después de un ataque de pánico medio empezamos a caminar de nuevo, caminando un poco más rápido de lo que debíamos.
No tardamos mucho en estar corriendo en pánico. No sé cuánto tardamos en salir del bosque, pero lo hicimos. Un par de mis amigos fueron a las autoridades y les contaron lo del lobo en el bosque. Creo que contaron toda la historia. Un par de días más tarde, simplemente desaparecieron. Sus padres estaban conmocionados y sabían algo, pero no lo dijeron ni reconocieron que habían tenido un hijo. Simplemente desaparecieron. Incluso ahora creo que eran restos de la KGB que guardaban secretos. Solo fui a esos bosques una vez más después de eso. Mi curiosidad se apoderó de mí un par de años después. Nunca encontré el camino, o lo que fuera el zorro y volví a casa. He mantenido esta historia cerca desde entonces, pero creo que es seguro contarla ahora. Pero no sé, puede que me despierte con una bolsa en la cabeza. No lo sé.